Bueno, pues iniciamos nuestra última sesión, la sesión número 5 con la que vamos a concluir, y generalmente este es el tema que se deja en último momento porque es el que recopila todo el asunto que tiene que ver con el desempeño, esto es, con la evidencia de las competencias. Y el tema que hoy nos vamos a revisar es el tema de evaluación por competencias. Bien, se habla mucho de evaluación por competencias. Ahora tenemos que hacer portafolios y tenemos que hacer, buscar una serie de evidencias, pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo con un sistema a veces escolar complicado que califica y no evalúa procesos, sino que califica conocimientos, esto se vuelve un poco complicado? Bien, vamos a revisar primero lo que es los diferentes conceptos que tenemos sobre evaluación. Lo primero que pensamos en evaluación es medir. Evaluar es medir algo. Y no siempre es medirlo, sino que tiene partes cualitativas que tienen que ver con una falta de la medida. Sin embargo, esto no quiere decir que no sean objetivas. Lo que tiene que ver es que son procesos diferentes, de tal manera que nosotros podamos utilizar una serie de instrumentos que no siempre conocemos. Conocemos la prueba escrita, la prueba oral, conocemos algunos cuestionarios, algunas cuestiones de esta naturaleza. Sin embargo, hay muchas opciones para evaluar competencias. ¿Y esto por qué? Porque la competencia se evalúa solo en el desempeño. No se puede evaluar porque alguna vez lo supiste, alguna vez lo hiciste. No, lo tengo que ver en el momento de la evaluación. Entonces, yo puedo evaluar a una persona por sus competencias en el desempeño. También puedo hacer una evaluación que en algunas ocasiones se utiliza para otros fines, que se llama evaluación de evidencia histórica. Esto es lo que yo hago o hice en algún momento que puede evidenciar alguna de mis competencias, pero solo sirve de base para que yo pueda contextualizar el desempeño y evaluarlo. Solamente para eso sirve la evaluación de evidencia histórica. De tal manera que para evaluar competencias hay que hacerla, hay que hacer el desempeño. Dicen que las competencias es una posibilidad y el desempeño es un hecho, y lo que se evalúa en competencias son los hechos. De tal manera que pensemos en este proceso no como un proceso de medición, sino como un proceso sistemático en donde nosotros vamos a ir recopilando una serie de informaciones sobre la competencia. Información me refiero a evidencia. Puede ser evidencia de desempeño, puede ser evidencia de producto, ahora lo explico cuáles son las diferencias, o puede ser alguna evidencia histórica. ¿Cuál es la evidencia de producto? Cuando nosotros dejamos una investigación a los alumnos, podemos evaluar dos cosas. El desempeño, esto es el trabajo en equipo, la forma en que el tiempo que se organizaron, cómo fueron a una investigación de comunidad, cómo se presentaron a la comunidad. Y cuando evalúo por producto, lo único que evalúo es el documento de la investigación. Entonces, puedo evaluar de las dos maneras o puedo evaluar de alguna de las dos maneras. Y bueno, ya he explicado lo que es la evaluación de evidencia histórica. Un tercer requisito que requiere este proceso de evaluación es que requiere una planificación. No puedes evaluar desempeños si no planeas antes. De tal manera que necesitas hacer todo un proceso de planeación, dónde, cuándo, cómo, si se va a simular la situación. Si es una situación, por ejemplo, va a entrevistar a una persona, pero no está esa persona, ese autor de un libro. Entonces hacemos una simulación para poder desarrollar esa entrevista. Si lo va a hacer en vivo, entonces se tiene que hacer en vivo la evaluación. De tal manera que requiere una planeación. Eso es algo muy importante. Antes, yo recuerdo alguna vez que llegaban los maestros, me llegó a
a pasar que decían, hoy hay examen sorpresa. En el caso de las competencias no hay exámenes sorpresas. Las evaluaciones se ponen de común acuerdo con los alumnos, porque se hace un plan de evaluación para poder llegar a las competencias. Si las personas no se sienten todavía competentes, no pueden iniciar un proceso de evaluación. Y entonces solo haremos un proceso de control del proceso de aprendizaje. De tal manera que este tipo de evaluación necesita planeación. Es una de sus principales características. Bien, tenemos que la evaluación por competencias nos puede permitir tener evidencia. ¿Cuáles son estas evidencias? Ya les decía, puede ser una evidencia de producto o una evidencia de desempeño. Si a mí me corresponde hacer esa entrevista que les decía, tengo que tener la entrevista como producto, pero el proceso mismo me lo están evaluando. Entonces, ese proceso de evaluación que están haciendo con un instrumento es una evidencia de proceso. Esto es una evidencia de desempeño. También me permite conocer cómo está el grupo, me permite cómo está el nivel de desempeño el grupo, pero no evaluar al grupo en total. Yo no puedo poner una calificación, tengo que poner una evaluación individual a cada uno de mis alumnos. Bien, esta evaluación tiene varias características que tenemos que tomar en cuenta. Ustedes en la sesión de planeación tienen que revisar su currículum. Lo vimos en la tercera sesión, la planeación de una actividad o de una estrategia didáctica requiere la revisión del currículum, de tal manera que nos lleve a definir qué criterios voy a utilizar para evaluar eso que definí que voy a desarrollar en el aula. De tal manera que entonces necesito una serie de factores o de características que tiene la evaluación, establecer un criterio. ¿Cómo establezco un criterio? Si yo digo que voy a evaluar solo el producto, voy a determinar qué criterios le voy a evaluar. Voy a evaluarle la limpieza, voy a evaluarle la ortografía, la gramática, la forma en que fue escrito, o el contenido, qué parte del contenido. No me interesa la parte gramatical, ni me interesa la parte ortográfica, solo quiero saber si lo hicieron, si trabajaron correctamente en equipo, si todos colaboraron. Entonces tengo que establecer una serie de criterios que me permitan evaluar y hacer esa planeación de la evaluación. La evaluación de competencias es continua, todos los días estamos desarrollando una competencia y hacemos desempeños, de tal manera que no podemos dejarlo a la ligera. También debe ser flexible. Ya les comentaba en algún momento cuando vimos las competencias docentes que el docente tiene que aprender a evaluar individualmente, no puede evaluar colectivamente. ¿Por qué? Porque algunos llegan a las competencias mucho más rápido que otros, por sus contextos, por sus marcos de referencia, por sus experiencias, por muchas razones, llegan primero a las competencias y una de las cuestiones que tenemos que tener en la evaluación es la flexibilidad. Esto es que cada alumno puede llegar un poquito antes o un poquito después de lo que nosotros hemos definido. Debe ser sistemática, debemos evaluar todos los días, como lo hacemos cotidianamente. Lo que pasa es que cuando hablamos de evaluación, generalmente sentimos que nos están examinando. Y la evaluación no es así. La evaluación en competencias debe ser una experiencia de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Todos los días evaluamos. Cuando ustedes se levantan el nuevo día, se asoman a la ventana y la primera evaluación que hacen es, ¿hoy va a ser frío o calor? Ya establecieron un criterio ahí. ¿Qué tipo de actividad voy a desarrollar ese día? Es otro criterio para la forma en que yo me voy a vestir. Y estamos evaluando todos los días, a todas horas, la forma en que evaluamos la ruta a nuestro trabajo, por si está
algún tropiezo de tráfico, etcétera. Entonces, estamos evaluando. Eso es lo que tenemos que trabajar en competencias, que la evaluación sea un proceso sistemático de aprendizaje y no sea un proceso punitivo donde nos sintamos que nos están evaluando para castigarnos. También debe ser integral, hay partes cualitativas y hay partes cuantitativas y así lo requieren nuestros sistemas educativos o nuestros espacios escolares. Dependiendo del espacio, del sistema, hay una serie de requisitos, pero la integralidad es importante. La evaluación debe ser colaborativa, no podemos solo evaluar nosotros al alumno, tendremos que tomar otras consideraciones de contexto, consideraciones de autoevaluación, consideraciones de niveles de desempeño, de muchas cosas que están establecidas en el marco curricular para la educación básica.